Muy buenas tardes a todos quienes ven este canal de YouTube de Casa de las Américas. Estamos en una institución histórica y de un significado profundo para todo movimiento revolucionario que tiene que entender no solamente el poder de las armas, sino sobre todo el poder de las ideas. Desde aquí, esas ideas son siempre cultivadas, proyectadas y sostienen de alguna u otra manera tanto a la Revolución Cubana como a cualquier lucha que cualquier pueblo del mundo esté en este momento realizando. Entonces es un honor para mí estar aquí en Casa de las Américas. ¿Hablando de quién? Hablando de otro hombre, de otro revolucionario, quizás el primero de los revolucionarios que en nuestra América tomó la palabra para defender estas tierras. Y un hombre que por contraposición es casi ignorado por la mayoría de los americanos y americanas. Me refiero a Francisco de Miranda. Muy poca gente tiene una idea clara de cuál fue el aporte de Miranda en ese proceso de independencia. Y de eso yo voy a intentar hablar hoy, sobre todo de qué significó Miranda para el proceso de conformación de una conciencia americana. Porque antes de eso, la conciencia era española. La conciencia era sentirse fiel súbdito del rey de España, orgulloso miembro de la Iglesia Católica y simplemente un vasallo de Indias, nacido en las Indias, que cumplía fielmente todas las directrices que venían de España. Y en ese entonces de repente aparece, la historia parece que da un salto y se empieza a hablar ya de la guerra de independencia, de Simón Bolívar en Venezuela, de San Martín en Argentina. Pero, ¿qué pasó en ese intervalo? ¿Cómo se dio el salto entre un proceso de colonización tan acendrado que los criollos de Venezuela y de del resto de nuestro territorio se definían era como españoles americanos, es decir, lo español era la esencia y América la circunstancia de haber nacido aquí? Pues entonces queremos ver cómo es Miranda el hombre que tiene por primera vez conciencia de la opresión que España está ejerciendo sobre América y de la necesidad de organizarse y de realizar un proyecto de liberación de esa opresión que ya llevaba, para el momento en que nace Miranda, 258 años de establecida en todo este continente. Pues Miranda nace justo en la mitad del siglo XVIII, nace en 1750, tomando desde la primera llegada o invasión de Colón, al momento se han pasado 258 años. Ahora bien, estas tierras a las que llega Colón van a sorprender a la conciencia europea y lo van a sorprender desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista mítico, sobre todo, como también desde el punto de vista de su experiencia común, sensible. En Europa se concebía el mundo constituido de solo tres partes: Europa, África, que quedaba luego del otro lado del estrecho de Gibraltar, y por el oriente estaba Asia. Esas eran las únicas tres partes que ellos concebían que existían. Fuera de esos territorios, ¿qué existía para ellos? Existía el mar tenebroso, un misterio, un mar en el que se imaginaban que había monstruos marinos tan gigantescos que podían tragarse un barco de un solo bocado. Pero esa creencia, en parte por falta de experiencia más allá de ese mar tenebroso, pero sobre todo por su creencia mítica, que concebían que Dios, luego de haber creado el mundo una primera vez, ante los desafueros que se estaban cometiendo, ante las perversidades que los humanos estaban realizando, decide acabar con esa primera creación y manda un diluvio universal. De ese diluvio, según su creencia, según su mitología semita, en la que todos ellos creen, según eso, al terminar el diluvio solamente quedaron vivos Noé, su esposa y 3 hijos.
A esos 3 hijos les va a tocar, según esa misma leyenda, otra vez poblar de humanos los territorios que han quedado vacíos luego de haber desaparecido a esa generación que no cumplía con las leyes de Dios. Entonces, Sem va a repoblar África, Cam va a repoblar África y Jafet va a repoblar Europa. Por lo tanto, desde el punto de vista mítico, solamente son 3 partes que existen en el mundo, y por eso cada uno de los hijos de Noé repuebla uno de sus padres. No hay posibilidad dentro de esa creencia mítica de que exista una 4ª parte del mundo. Por eso, cuando Colón se aventura a salir en los barcos, aunque se habla de que vikingos también habían explorado y habían llegado a unas tierras por el norte del Atlántico, sin embargo no había noción de hacia dónde habían llegado. Colón sale hacia el oeste buscando una vía para llegar, todos lo sabemos, para llegar a las tierras de donde se cultivaba la canela y otras especies que iban a conservar la carne en invierno, a la que no tenían acceso porque el Mediterráneo estaba controlado por los mongoles y por los fenicios, etc. Por eso Colón, de repente, cuando se encuentra con la primera porción de tierra que se le atraviesa en el camino y desciende a ver dónde llegó, lo primero que ve son mujeres y hombres desnudos completamente. Al verlos, se sorprende y él mismo piensa que ha llegado al paraíso terrenal. ¿Por qué? Porque un espacio abierto donde la desnudez puede andar sin ninguna noción de pecado, para ellos solo era posible en el paraíso terrenal, donde ya había desaparecido toda maldad de la mente de los hombres. Entonces él piensa que llegó al paraíso terrenal, que quizás en el trayecto uno de esos monstruos marinos había engullido su nave y sus hombres y apareció allí en ese sitio. Entonces, pero luego de esa primera impresión, y lo dice claramente en su primer diario de viaje, luego cuando ve las piezas de oro que cubren el pecho de algunos hombres, de los que acaba de encontrar desnudos, y de algunas mujeres, pues la avaricia le hace olvidar su tesis del paraíso terrenal y ya lo que quiere es controlar y apoderarse de ese oro. Entonces, esta creencia entonces va entonces a desatar el proceso de conquista más violento que se había registrado hasta el momento. Porque no solamente es que aparece esta otra parte de la tierra, esta otra 4ª parte de la tierra, es que aparecen unos humanos que no estaban explicados dentro de la teoría bíblica. Entonces, ¿quiénes son estos humanos? La conclusión a la que llegan es a la que los lleva su propia religión. Son engendros del demonio. Porque si fuesen creados por Dios, estarían dentro de sus escrituras bíblicas. Y entonces, contra estos engendros del demonio se desata el mayor genocidio y el mayor etnocidio que se ha dado en la historia del mundo. Bueno, esa es la situación en el momento. Cuando, para el año en que nace Miranda, que es 1750, ya la corona, habiendo destruido las grandes civilizaciones que habitaban las tierras de esta nuestra América, ya la corona está muy bien asentada, domina, controla prácticamente todo el espacio, ha establecido aquí su modo de vida, su modo de pensamiento, su modo de ofrendar al ser superior, etc. Ya es España reproducida en nuestra América. Entonces, en ese sentido, y en esta tarea de que todos los habitantes adopten esas tesis, lo va a ayudar mucho la Inquisición, que va a jugar un papel determinante en el control de la población en nuestro continente. La Inquisición en ese momento está
ha desarrollado todos sus instrumentos de tortura al máximo y los aplica sin pestañear. Cualquiera que fuera acusado, sin que hubiera quizás actuado, solo porque fuera acusado de hacer algo que no se avenía a los cánones religiosos, empezaba siendo vigilado y contra él se hacían los juicios que la Inquisición consideraba necesarios cuando una persona estaba recién acusada, y esos juicios que implicaba tortura llegaba a que la persona confesara lo que le dijeran que tenía que confesar, solo para ver si se libraba de esa tortura. Bien. En especial, dentro de estos ya descendientes de esos primeros conquistadores, están los criollos, los llamados criollos en general, que son hijos de blancos peninsulares, pero nacidos en América. Estos criollos se dan a sí mismos el nombre de españoles americanos, es decir, su definición esencial es la de ser español. Lo de americano es el accidente de haber nacido en estas tierras, pero ellos se definen es como orgullosamente como españoles americanos. Bueno, sin embargo, además de estos descendientes directos de los peninsulares, se había dado, no podemos explicar aquí los detalles de cómo se da, pero se había dado un extensísimo y variadísimo mestizaje. Primero, a partir de la violación de las mujeres indígenas por estos hombres que acompañan a Colón en sus expediciones y todos los que vinieron después. Eso no se puede negar. Cuando estudiamos cómo estaba conformada la conciencia de las sociedades europeas y particularmente de España, nos damos cuenta que el sexo en ese momento para ellos era algo que se reservaba al lenocinio, a los prostíbulos. En su casa la mujer tenía que ser la mujer más decente y más recatada del mundo. Entonces, contra su propia esposa, los hombres no podían satisfacer sus deseos sexuales, sino que los reservaban para el lenocinio. Solo en el lenocinio una mujer podía andar desnuda. Dentro de su casa tenía que andar siempre muy bien cubierta. Entonces, esa simbiosis entre la desnudez del lenocinio se junta con la desnudez de las mujeres indígenas. Y estos hombres pues desatan todas sus pasiones contra las mujeres. Después, más adelante, se va a crear la tesis de que fueron las mujeres indígenas que eran sexualmente insatisfechas porque el varón indígena no le interesaba el sexo, las que se lanzaron en los brazos del conquistador. Esa es otra manera de justificar todo este genocidio, todo este mestizaje violento que se da en nuestra América. Bueno, esto va a provocar después se traen a los esclavos africanos y ese mestizaje violento continúa. Puede haberse dado uno que otro caso de aceptación voluntaria de una mujer indígena o de una mujer negra para tener relaciones físicas con un hombre blanco, etc. Pero en general siempre fue a la fuerza, siempre fueron violaciones. Entonces, este mestizaje también va a ser utilizado para asegurar la preeminencia de la población blanca. Y se van a establecer leyes de segregación racial muy estrictas en esa sociedad. Entonces, tenías más derechos cuanto más tu piel se acercara a lo blanco. En la medida en que te acercara a lo negro o a lo indígena, esos derechos estaban conculcados. Y todo esto, toda esta situación se sostenía además con la fidelidad al rey. No importaba qué conflicto social se diera en el territorio americano. No importaba si era una sobreexplotación de un encomendero blanco sobre una población indígena o sobre una población mestiza o hasta sobre un blanco pobre. Siempre se protestaba, claro. La gente al sentir violado en su más íntimo ser va a protestar. Pero hay que preguntarse por qué todas esas propuestas terminaban con una frase que las define. Abajo el mal gobierno, pero vive el rey. Es decir, la figura del rey era incuestionable. Todo eso apoyado por la Iglesia Católica
que difundía que el representante de Cristo en la tierra era el Papa. Y ese Papa era en ese momento el que consagraba a los reyes. Por lo tanto, todos los reyes tenían un derecho divino que se transmitía a través del Papa. Como el rey representaba lo divino, no se podía cuestionar. Entonces, todas las manifestaciones, todas las rebeliones, todo lo que se va dando durante todos esos 3 siglos de colonización, hasta que llegamos a los años en que ya está en vida Miranda, siempre terminaban abajo el mal gobierno, pero vive el rey. La figura del rey era intocable. Después, más adelante, descubriremos cómo Miranda va a ser el primero que responsabiliza al rey de España de todos los desmanes que aquí ocurrían. Y eso va a ser un gran adelanto en la teoría política de la revolución que se va a dar después. Culpar al rey de lo que estaba pasando aquí, nunca exonerarlo solo porque había sido investido por el Papa, que era el representante de Cristo en la tierra. Bien, entonces todo ello va a permitirnos valorar mucho mejor las acciones y las ideas de Miranda. Incluso estas rebeliones también tenían que ver con los esclavos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, las personas que hacen estudios de la afroamericanidad, si se puede llamar así, otros tienen otros nombres, bueno, hablan, por ejemplo, de los cumbes, que los esclavos que se huían de las plantaciones organizaban, y ahí ellos eran quienes mandaban, quienes organizaban la vida, etc. Pero esos cumbes no se extendieron más allá de las regiones en las que se creaban. Entonces, esos cumbes permanecieron en la misma situación casi hasta después de la independencia. Es decir, no tuvieron un papel histórico protagonista en un enfrentamiento con el España como sistema de dominación colonial. Por eso entonces los estudios afroamericanos hay que seguirlos manteniendo, hay que seguirlos sosteniendo, hay que seguirlos estimulando, porque están reivindicando además una población que fue maltratada hasta lo último durante esos siglos de coloniaje. Quizás la rebelión que sí tiene un significado más político va a ser la rebelión de Tupac Amaru, que se da en 1783. Esa rebelión va a romper con el modelo que habían seguido todas las demás pequeñas rebeliones, porque esa rebelión intenta reproducir el estado de la sociedad que existía antes de la invasión española. Intenta ocupar de nuevo el territorio que sentían que era propio y que los españoles habían invadido. Y esa rebelión se va a extender no solamente en la región del Virreinato del Perú, sino que incluso va a llegar hasta la Nueva Granada. Y ahí también se llama la rebelión de los comuneros, que es como un efecto colateral de esta rebelión de Tupac Amaru. Sin embargo, aunque Miranda este movimiento no lo va a conocer en detalle hasta el momento en que él vive. Sabe, ya en ese año 1780, ya él es un miembro del Ejército Real y está en este momento en Cuba. Entonces, los detalles de esa rebelión él lo conocerá más tarde, pero sí nos llama la atención que esa rebelión, con esa aspiración de reparar las injusticias causadas por la invasión española, de un poco hasta de vengar el asesinato de todas las generaciones pasadas, de restituir la grandeza del imperio incaico en esa zona. Esa rebelión ocurre justo en los años en que Miranda está aquí en Cuba. ¿Y qué hace Miranda aquí en Cuba? En esos años 1780-1783. Viene como integrante de un ejército que España envía a América para apoyar a los norteamericanos en su guerra de independencia contra Inglaterra. Uno se pregunta, ¿cómo es eso? Un imperio que domina todo el continente
y que no acepta que la menor rebelión ni de indígenas, ni de esclavos africanos, ni de blancos criollos, ni de nada, porque las castiga de una manera que no se le olvide a nadie en la sociedad que esa persona infringió contra el rey, que los descuartiza, que quema sus casas, que les corta la cabeza y las guinda en los postes para que los demás aprendan a no levantarse contra el rey. ¿Cómo entonces España está enviando tropas para ayudar a los americanos del norte a liberarse de un imperio que, como ella, está dominando ese territorio? Entonces, esa es una pregunta que uno tiene que buscar. ¿Por qué? Y es que resulta que había Inglaterra siempre estuvo en oposición a los Borbones, que en ese momento ocupaban Francia y España. Y ahí lo que quieren, tanto España como Francia, es expulsar a los ingleses de ese norte de América para entonces ellos ocupar ese espacio. De hecho, la Luisiana, que fue totalmente bajo gobierno francés, se mantiene allí fuerte luego de esa independencia. Y será más tarde cuando los presidentes de los Estados Unidos le ofrezcan a Francia comprar la Luisiana, y con eso le compran prácticamente la mitad del actual territorio hoy de Norteamérica. Pero en ese caso, Miranda había entonces sido enviado con una fuerza militar a hacer esa intervención en los Estados Unidos. Esa intervención va a sacudir a Miranda. Ya él venía muy preocupado, como dije antes, por el desprecio que en España se tenía a las personas nacidas en Sudamérica. Rechazaba de frente eso de vasallos de las Indias. Él se sentía que pertenecía a un mundo distinto al que España defendía. Y entonces esta experiencia de ayudar a un pueblo a liberarse de su imperio, no con toda seguridad, aunque no tenemos pruebas exactas de esto, pero sí se podría afirmar que esta experiencia es lo que va a hacer que él dé el paso siguiente a ese malestar que en su interior tenía con respecto a España. De hecho, cuando él embarca en Cádiz, en esa expedición naval, ya él allí usa la frase Nuestra América. Y ya no habla de la América española, habla de Nuestra América, que es un nombre que Martí va a inmortalizar y que hoy muchas personas lo usamos ya como el nombre de esta tierra. Yo nunca hablo de América del Sur, yo hablo de Nuestra América y nuestro americano, pues. Entonces Miranda ahí usa esa palabra. Y entonces ya su experiencia en Pensacola, en el norte de Estados Unidos, y la derrota que le infligen a los ingleses, se da cuenta de que es posible derrotar imperios poderosos como el inglés. ¿Cómo no se iba a poder derrotar el imperio español, que no tenía la organización y la fuerza militar del imperio inglés? Y entonces, justo en esos años, ya él piensa que su vida no puede seguir atada a una obediencia ciega a un rey, a unas creencias religiosas como las que expresa la religión católica, y mucho menos la que está defendiendo la Inquisición, y decide dedicar su vida entera a lograr la independencia de su propia tierra, de esa Nuestra América que ya está visualizando cuando parte de Cádiz. Entonces, llama también la atención, y aquí aprovecho para decirlo, llama la atención que la rebelión de Tupac Amaru y esta rebelión personal de Miranda se da en los mismos años, y justo se da en los años en que Miranda está en Cuba. Es como que si Cuba está predestinada como la tierra de la libertad, es en Cuba donde Miranda concibe su proyecto de liberación del resto de nuestra América. Y en Cuba vendrá después Martí a seguir luchando contra ese imperio que todavía a fines de ese siglo XIX sigue dominando aquí. Bueno, y después vendrá Fidel y hará realidad toda esa revolución. Entonces, es un dato, a mí me emociona, me imagino que a los cubanos que estén escuchando esto también los va a emocionar. Cuba como tierra de libertad en ese momento.
Entonces, ya ahí Miranda decide dedicar su vida a liberar esa América. Pero esa América él la imagina grande, uniendo todo el territorio ocupado por España, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia, y esa tierra tiene que darse un nombre propio. Y es cuando decide que esa tierra debe llamarse Colombia. Colombia desde el Mississippi hasta la Patagonia. Y sus habitantes, dice él, deberán llevar el gentilicio colombianos, que es mucho más sonoro que colombinos. Y es cuando entonces él decide desarrollar ese proyecto de liberación para liberar esa Colombia. Eso va a implicar varias cosas. Primero, él debe, asumiendo eso, asume también la conciencia de si él está o no preparado para liderar ese magno proyecto, porque es un proyecto que hay que tener mucha claridad conceptual para que el proyecto no te atrape y no te destruya. ¿Cómo él hacerse digno de dirigir ese proyecto? Y como ya había sido expedidas unas órdenes de arresto contra él por parte de la Inquisición, que lo venía siguiendo desde que estaba en Melilla defendiendo los intereses de España en el norte de África, porque leía libros prohibidos y gustaba de pinturas obscenas. En aquel momento pinturas obscenas eran pinturas que no eran religiosas, que no representaban a Cristo o a la Virgen o a cualquier santo, sino pinturas del natural, de los habitantes naturales. Eso era una pintura para la Iglesia Católica obscena. O si había un medio desnudo, eso era obscenidad. Entonces le abre un expediente, la Inquisición le abrió un expediente desde 1778, por allí, ya le abre un expediente. Y también, durante su servicio militar en el Caribe, va a ser acusado de haber violado órdenes reales, cumpliendo misiones secretas que el gobernador de aquí, muy amigo de él, Cajigal, le había encomendado. Y esas quejas llegan a España y esas producen otras órdenes de arresto. Total que en esos 3 años que él vive aquí, se le ocurre esa maravillosa idea de dedicarse a independizar nuestra América, pero al mismo tiempo es víctima de acusaciones contra las que él no haya ni cómo defenderse. Y viendo que ya había gente de la Inquisición tras sí, que casi lo atrapan por los lados de regla, él decide esconderse y decide desertar del ejército real. Cajigal le cuesta aceptarlo, pero al final Cajigal dice: yo me voy a España a defender tu causa y la mía. Y acepta que él se vaya de polizón a Estados Unidos, ya libre del dominio español. Pero Cajigal pagó esa proeza teniendo como 19 años preso hasta que se muere el ministro de Indias y lo libera. Pero si Miranda hubiese ido hasta ahí, hubiese llegado su vida. Va a Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Allí se va descubriendo el verdadero hombre que habitaba en este cuerpo de Miranda. La persona inteligentísimo, muy acucioso, con un hambre de saber que él mismo no podía controlar, y comienza a reforzar su propio ser cuando oye los epítetos que los que lo conocen le atribuyen. Alguien escribe: es el mayor defensor de la libertad que he conocido. Es el hombre con una claridad conceptual inigualable. Es el hombre que más conoce de cualquier tema que le planteemos. Y el propio John Adams, que fue presidente de Estados Unidos, deja escrito en sus memorias que no había habido hombre que pasara por Estados Unidos que conociera con mayor detalle todas las batallas que se habían librado en el territorio norteamericano por la liberación contra Inglaterra. Y lo escribe, que Miranda conocía todo, absolutamente todo lo que se había jugado en esas batallas. ¿Por qué lo hace Miranda? Porque está buscando la manera de organizar una campaña similar a la del Norteamérica o parecida, pero una campaña de liberación. Tiene también el compromiso Miranda
y se hace la pregunta, ¿estaré yo capacitado para dirigir eso? Es el tiempo de la Ilustración, es el tiempo en que la razón ha sido puesta en cuestionamiento por los empiristas. Descartes había construido el mundo a partir, sentado en un sillón, diciendo cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Después que ya ve que de eso no puede él dudar, porque dudando ya está afirmando su existencia, entonces a partir de ahí comienza a construir el mundo, comienza a justificar a Dios y Dios le justifica a los demás. Ese uso de la razón tan absoluto que Descartes expone y populariza en Europa va a ser cuestionado por los empiristas Locke, Berkeley y Hume, y va a ser cuestionado por esa Ilustración. Entonces es necesario la razón, pero también la experiencia. Entonces Miranda dice, tengo que prepararme para este gran papel que el destino me ha puesto a jugar. No consigue otras personas que estén entusiasmadas como él por esa independencia. Dice, tengo yo que echar adelante esto, no puede dejar que la idea muera. Entonces se va siendo, ya viendo que la Inquisición está cerca de atraparlo también en Estados Unidos, y que ya el embajador español ya sabe lo que él hizo y que él desertó, entonces decide irse a Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque Inglaterra era el sitio de Europa donde él podía estar más seguro con respecto a los intentos de España para volverlo a atrapar. En Inglaterra está 6 meses, pero luego él decide hacer un viaje de 4 años. ¿Para qué? Para formarse a sí mismo y para investigar por propia experiencia cómo se desarrollan los gobiernos en el resto del mundo, no solo en España, sino cómo en Bélgica, qué sé yo, en Turquía, que está el imperio musulmán, cómo se desarrolla allí el trabajo, cómo se desarrolla la educación, cómo se organizan las ciudades, cómo se organizan las leyes, qué constituciones tiene, etc. Y viaja durante 4 años recorriendo prácticamente toda Europa, va al norte de África, va hasta Constantinopla, donde está el imperio turco, y desde allí él va tomando documentos, guardándolos, archivándolos, etc. Todo cuanto él ve lo va recogiendo. Visita, cuando llega a una ciudad, visita todo. Visita escuelas, visita orfanatos, visita hospitales, visita prisiones, se hace un gran defensor de los derechos humanos de los presos que en ese momento estaban sometidos a condiciones inimaginables hoy día. Y insiste tanto en ello que se hace un experto en leyes y se hace un experto en tratamiento de prisioneros y se apoya en los penitenciarios más famosos del momento, y llega incluso en Dinamarca a hacer que el príncipe haga una reforma de las prisiones, y le reconoce personalmente que fue gracias a su insistencia que él fue a visitar las prisiones y se dio cuenta de lo que allí pasaba. Entonces, así como hace con las prisiones, lo hace con cualquiera de los campos del conocimiento humano. Y va teniendo una idea que buscaba él ver en qué país, con qué modelo de gobierno los pueblos eran más felices. Y visita las poquitas repúblicas que en ese momento ya había. Las demás eran monarquías absolutas. Pero visita esa república y toma nota. Es decir, de esa manera él se forma, siente que se está formando a sí mismo como el hombre capaz de liderar esa gran revolución para nuestra América. Cuando regresa a Inglaterra, le hace la primera petición al primer ministro inglés, William Pitt. Y allí dice otra frase que hay que escuchar y estudiar con profundidad. Él le pide a William Pitt que le ayude a liberar a la América que ha sido constitucionalmente oprimida. Una América que ha sido, constituida como oprimida. Que ha sido, fíjate en la profundidad de esa frase.
fue constituida desde la opresión. Ningún americano hasta ese momento había llegado a esa conceptualización. Y Miranda lo piensa, lo escribe, lo dice, y ahí está la carta que le manda a Pitt, y ahí está la carta con la que Pitt le responde. Todo eso está en su gran archivo, que tiene 63 volúmenes y que él bautizó Colombella. En 1810 es que usa ese nombre. Colombella para significar lo que tiene que ver con Colombia. Entonces, eso es lo que significa ese nombre. Entonces, todo eso él lo va recogiendo. Emprende con el gobierno inglés esa campaña de petición de ayuda para armar una expedición. Inglaterra simula que lo va a ayudar cuando tiene problemas con España. Pero cuando se hacen las paces con España, le dice a Miranda, no, ahorita no me interesa tu problema. Y así lo tiene jugando. Se va entonces en 1792, decide irse a la Francia revolucionaria. Ya esa Francia ya acabó con la monarquía absoluta y ya está haciendo una república. La república, y Francia dice, bueno, esta república tiene que ayudarme a liberar América. Y le proponen que ingrese al ejército revolucionario francés y él acepta con la condición de que una vez vencidas las tropas realistas que trataban de atacar a la Francia revolucionaria desde el norte, una vez vencidas esas tropas, la Francia revolucionaria le ayude a armar un ejército que vaya a liberar su propia tierra, su América. Le dicen que sí, pero a la hora de constituir el ejército, que le dice, bueno, te vamos a ayudar, pero primero tienes que ir hasta Haití, lo que luego será Haití, hasta San Domingo, para que aplaques toda esa rebelión de esclavos que ha tomado el poder ahí en Haití o que está a punto de tomar el poder ahí en Haití. Y cuando tú aplacas esa rebelión, con 20,000 de esos esclavos ya de nuevo sometidos, tú te podrás ir a liberar tu tierra. ¿Cuál es la respuesta de Miranda? No voy a liberar mi tierra a costa de la esclavitud de otro. Fíjate, eso habla de la claridad conceptual de Miranda. Tiene muy claro cuál es el objetivo. Y ninguna de las trampas, de los palabras un poco ambiguas que le sueltan para tratar de manipularlo y que haga primero esto, primero lo otro, lo convence. Dice, no, bajo esas condiciones no acepto la ayuda de la Revolución Francesa. Y no la acepta. Como tampoco va a aceptar una donde Inglaterra le pide que primero vaya a atacar a España por tal razón y luego lo ayudará. Dice, no, yo no lucho contra España por favorecer a Inglaterra. Yo lucho contra España por la libertad de mi pueblo, por la libertad de mi tierra. Entonces, hombre con mayor claridad conceptual que él, en ese momento en que todavía no hay ningún revolucionario de los que luego serán conocidos como autores de las independencias en nuestra América que esté pensando en independencia. Es más, el nombre de Colombia, Miranda lo inventa en 1783. ¿Quién nace en 1783? Simón Bolívar. Está Bolívar naciendo y ya Miranda se está dedicado a la liberación de su tierra americana. No solo de Venezuela, de todo el continente, repito, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. Ya redacta una constitución para esa república que van a hacer. Y en una constitución que también tiene otro aporte muy grande. Contra el ius sanguinis, sobre el que España sostenía su derecho a gobernar América solo con los peninsulares, él le va a oponer el ius solis, contra el derecho de sangre al derecho de suelo. Y en esa primera constitución que le escribe en 1801, él dice, todos los nacidos en América son americanos, independientemente del color de su piel y de su estatus social. Mayor revolución que esa, imposible en ese momento. Entonces, Miranda desarrolla toda esa constitución y organiza todo el poder.
y propone otra idea que también se adelanta a lo que luego vendrá. Se dice, una vez liberadas América, que será una sola república llamada Colombia, tendrá que unir también sus formas de gobierno. Entonces, propone que de cada una de las provincias liberadas se nombren representantes que constituyan unas asambleas provinciales, y esas asambleas provinciales nombrarán representantes para constituir un Congreso continental que sea el que produzca las leyes que regirán en el continente. Ese Congreso continental estaría radicado en Panamá, que él lo ve como el centro de toda la América. Entonces, pero las leyes que ese Congreso propongan tienen que ser aprobadas por las asambleas provinciales y por los cabildos abajo, para que sean vigentes. Igual, también los cabildos y las asambleas provinciales pueden proponer leyes, tendrán que subir hasta allá, hasta el Congreso Continental, y serán aprobadas. Es decir, fíjate en lo que se puede llamar como un coprotagonismo de todos los órganos de dirección que él concibe que gobernarían esa América. Eso también es una idea muy adelantada para su momento. Bueno, ese es el Miranda que desconocemos, es el Miranda que hay que descubrir. Él dejó todo su archivo, todas las cartas, todo lo que él escribió, porque llevaba un diario de todo cuanto hacía. Y lo lleva desde 1771, cuando sale de Caracas en un barco para ir a Cádiz para entrar al Ejército Real, hasta 1810, cuando logra regresar a Venezuela para incorporarse al movimiento ya que ya ha expulsado al capitán general español y ha creado una junta de gobierno autónoma. Hasta ese momento él lleva ese diario. Ahí está todo cuanto él hizo, pensó, con quién habló, qué le dijeron, qué aprendió, etcétera, etcétera. Es decir, la información está, lo que hay es que escucharla. Y bueno, y finalmente, ya para que culminemos esto, que creo que ya con esto se tiene una idea de quién fue realmente Miranda, es necesario también hablar de su preocupación por un gobierno que fuera no se puede usar democrático, porque en el momento no se hablaba de democracia, pero un gobierno donde hubiese participación de todos los habitantes. Y además, ya sí con esto, y además ya en 1806 él decide que ya no se puede esperar más y que ya que ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos lo va a ayudar a armar la expedición, él va a armar la primera expedición libertadora contra las fuerzas españolas en América. Y esa expedición, ahí está recogida también en su archivo, y ahí se recoge todo, desde el diario de a bordo hasta todo lo que él habló, dijo, etcétera, las dificultades que enfrentó, todos los detalles de esa expedición. Entonces, es decir, conjugó la parte teórica, la búsqueda de teoría, la documentación, porque se buscaba los documentos y los archivaba también, las experiencias de las conversaciones políticas con gobernantes de otros países o con personas que tuvieran acceso a determinadas organizaciones sociales, etcétera. Eso la conjuga con su propia tarea, con su propio pensamiento, con su propia concepción que él va a ir formando del aprendizaje que él logra de los movimientos que en ese momento están sacudiendo al mundo entero. Bueno, ese Miranda es casi desconocido incluso para los venezolanos. Me duele decirlo, pero es así, que ha quedado oculto, olvidado, y son muy pocos los que se dedican a investigar cómo él se pudo adelantar a los hechos que luego le darán la independencia, no solamente a Venezuela, sino al resto del mundo. Es el protagonista de toda esa escena, ya será Simón Bolívar, pero sin un terreno preparado anteriormente y sin esas ideas que Miranda divulgó, porque también fue un gran divulgador de información. Publicó el primer periódico independentista
que se hace en Europa, lo manda clandestinamente a América. Y ahí recoge lo que está pasando en las Cortes de Cádiz y alerta a los ciudadanos. Y publica y se une con otros escritores para publicar a favor de América. Es decir, todas las facetas que conlleva un proceso revolucionario, Miranda las exploró en primer lugar antes que cualquier otro. Entonces, agradezco a los que escuchen esto, que busquen el archivo de Miranda, que busquen, está en la web, está en la dirección electrónica es www.franciscodemiranda.org. Ahí está la verdad de Miranda. No crean ningún cuento que les estén echando para minimizar su figura. Ahí está. Lo que dice ahí es lo que pasó. Lo que él no dice, no pasó. Entonces, lean a Miranda, aprendamos de Miranda y hagámonos, en este caso, asumamos ese rol que él se autoimpuso sin esperar ningún beneficio personal para nada. Porque fue un sacrificio total el que hizo por nuestra América, por esta patria de la que hoy disfrutamos. Muchísimas gracias.